Se dice que este color morado es una mezcla entre el rojo y el azul, a los que saben de pintura. Y dentro de la liturgia se dice que estos dos colores son también, como decir, del cielo a la tierra, ¿no? El azul del cielo y el rojo del sacrificio, el color de la espera, el color del adviento, el color de la cuaresma. Y también era el color del tejido que tenían aquellas mujeres que nos recordaba el pastor Benjamín, aquel día en que estaban en esa fábrica que se quemara con esas mujeres que luchaban por sus derechos y por tener mejores condiciones de vida. Los textos de este día realmente son unos textos que a nosotros y a mí personalmente me resultan complicados y difíciles de predicar, de reflexionar sobre ello, porque como leía el hermano Eugenio, se trata de las tentaciones de Cristo. Y junto con eso yo también entro en tentación cuando leo el texto de Génesis. ¿No? ¿Por qué entramos en tentación? Porque me da una tentación de contar y de hacer una relectura del texto de Génesis. Pero también entro en lo que podríamos llamar la compasión. Y recuerdo el texto de Jesús que dice que cualquiera que le hiciere daño a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, mejor que se ponga, ¿cómo dice? Una piedra en el cuello, ¿no es cierto? Entonces dejamos la tentación para otro momento, en cualquier momento en que pudiéramos conversarlo un poco más directamente. Hoy día tenemos, como bien decía el pastor Roberto, ¿no es cierto?, a la Anita con su nueva generación. Y hay otra cosa que a propósito de eso lo voy a decir así. Realmente las iglesias nuestras han ido perdiendo membresía. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dicho a los niños de alguna manera, ustedes no son del culto, ustedes no son de la iglesia, tienen que salir. Porque como adultos de repente no tenemos la paciencia de esperar que los niños crezcan y que aunque ellos interfieran con su vocecita, con su lo que sea, ellos son parte de la iglesia. Y aunque uno piense que no están escuchando, sí lo están escuchando. Entonces, bienvenida Antonieta y Emilia. Bienvenidas Antonieta y Emilia, porque ustedes también son parte del culto. Y me van a ayudar hoy día también a que los tíos aquí puedan escuchar lo que la pastora les quiere decir, ¿o no? ¿Me ayudarán? ¿Qué dices, Antonieta? ¿Me ayudas? Ya. ¿Cómo me puedes ayudar, Antonieta y Emilia? ¿Escuchando? ¿Poniendo la orejita? ¿No es verdad? Y otra de las cosas que también me recuerdo enseguida, generalmente nosotros pensamos el culto para los grandes y nunca para los niños. Porque lo que tratamos acá realmente a veces es muy complicado. Quiero volver a leer el Evangelio, no necesitan ponerse de pie, ¿no? Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces por tu pie en tierra. Jesús le dijo, escrito está también,
no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo, el tentador, entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles que le servían. Este vocablo, como conversábamos recién, ¿no es cierto?, que les contaba que hoy comenzamos Cuaresma, viene de una palabra latina, o del latín, que se llama cuadragésima, día cuadragésimo, en referencia a los 40 días y 40 noches de ayuno de Jesús en el desierto. La institución de la Cuaresma se remonta a los primeros siglos cristianos y la forma de su observancia fueron variando con el tiempo, debilitándose progresivamente el rigor del ayuno y de la abstinencia. Pero el ayuno y la abstinencia, que son situaciones que nosotros también como iglesia también hemos ido perdiendo. Creo que muy pocas personas de aquí han hecho alguna vez un ayuno. Hemos ido perdiendo esta práctica de este medio de gracia como es el ayuno. Hoy es prácticamente inexistente la práctica cuaresmal. No queda más que el símbolo de los colores morados en la liturgia, los textos bíblicos para la reflexión y un poco de espíritu de meditación y sacrificio en contados cristianos. Entonces, ¿cuál sería el episodio central de estas lecturas y de para este domingo? Debería ser naturalmente el ayuno de Jesús en el desierto, pero está apenas señalado en Mateo. Y se señala como introducción al tema de las tentaciones. La tradición litúrgica ha tomado este último acontecimiento que sucede al final en la versión de Mateo. El contexto de Marcos y Lucas es más coherente por el simbolismo que mantiene en relación con los 40 años de estancia de los hijos de Israel en el desierto, durante los cuales tentaron al Señor de diferentes maneras en situaciones de carencia. Y aquí tendríamos que hacer una aclaración. ¿Qué significa tentación? En la tradición cristiana la tentación la asociamos, ¿no es cierto?, con tentarnos, muchas veces con situaciones más carnales, entre comillas, ¿ya? Pero en la Biblia, lo más esencial se entiende por tentación exigirle a Dios milagros y acciones espectaculares. Tomarlo como un Dios que está a disposición de uno. Una segunda declaración o aclaración en relación a la palabra tentación o las murmuraciones del desierto que nosotros reconocemos también, es que en este episodio de Jesús allí en el desierto, es Satanás quien tienta a Jesús. Y en el desierto son los israelitas, los hijos de Dios, quienes tientan al Señor. Las tres tentaciones, las tres pruebas, sería mejor decir, cada una de las pruebas presentadas son respondidas también por un pasaje que está dentro de la tradición del desierto. Tampoco nos podemos preguntar si las tentaciones fueron un hecho real o no fueron un hecho real. Lo que sí, y lo más importante en este momento, es decir que estas tentaciones tienen un sentido más allá de si fueron o no fueron reales. Lo importante es su sentido de la fe y de acontecimientos teológicos.
Los 40 años de penuria de los israelitas en el desierto fueron una prueba, quién sabe, negativa, antes de entrar a la tierra de la promesa a través del Jordán. En cierta manera era un tiempo de preparación. En su forma condensada, los 40 días de Jesús en el desierto están preparando a Jesús hacia su nuevo caminar. El tipo de tentaciones dirigidas a Jesús nos ubica en la instancia de lo divino. Es el Hijo de Dios, aquel que en el bautismo del Señor, cuando Dios se aparece, y como dice la Escritura, como en forma de paloma, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hay duda de la divinidad de Jesús. Si Él es Hijo de Dios, era la palabra del tentador. Luego tenemos el texto de Romanos que me pareció también muy interesante porque va a ir dando respuesta a todas estas situaciones que vienen ya de la lectura del Génesis. Donde en el Génesis también hay una tentación. Y allí es donde yo también entraba en la tentación que algún día, en algún momento, podremos conversar con más detalle. La lectura, ¿no es cierto?, de Génesis habla de una tentación, de comer de un fruto, de comer algo que una persona, en este caso una mujer, es tentada a comer un fruto que le daría la sabiduría y el reconocer el bien y el mal. Se habla allí también de un árbol, se habla de una serpiente, se habla de un fruto, se habla de la caída, se habla de perder, entonces de la desobediencia ante un dictamen del Señor. Pero lo más hermoso de estas tres lecturas las tenemos en el libro en la carta a los Romanos. En una forma magistral, Pablo nos va a enseñar cómo es que se revierten estas situaciones de la tentación. Y cómo es que cobra sentido entonces estos 40 días de Jesús allí en el desierto ante la tentación. Y él hace un paralelo entre Jesús y Adán. La figura del Adán dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entra entonces ahora a través de Jesucristo la gracia sanadora y salvadora. Hermanos queridos, esto es la centralidad del Evangelio y del ser nuevas criaturas. Por un hombre, por una persona. Y a veces aquí es dentro de la tentación de defender a las mujeres. Allí hay un relato de dos personajes en el jardín del Edén, donde una mujer se dice que es tentada por la serpiente, pero el otro señor que estaba de su lado también tenía la opción de decir sí o no. Sin embargo, él dice que sí, y entra cuando Dios los confronta, él dice: la mujer que tú me diste. Entonces él se libre de la culpa, poniendo la culpa en otra persona. La mujer que tú me diste. Es decir, pareciera ser que el hombre allí no tenía la capacidad de razonar, sino que él se tienta porque la otra se tentó. Y hasta el día de hoy, el síndrome de Adán existe en muchas personas, no solamente hombres y mujeres, sino que, y muchas veces a uno como pastora, ¿no es cierto?, le dicen: oye, pastora, ¿por qué no decide usted por mí? No, la decisión es personal. La decisión es personal.
Y Pablo aquí nos enseña entonces que a través de Jesucristo esto se revierte. Jesús es tentado en todo allí, y él también podría haber dicho perfectamente, ya, yo emplazo a Dios tan grande y poderoso y le digo entonces que sacie mis necesidades personales, como son las necesidades de sed, del hambre, la necesidad de la sed, de sed, la necesidad de tener todo lo necesario para vivir dignamente. ¿Cuántas veces nosotros también entramos en esa tentación y emplazamos a Dios? ¿Cómo es que yo no tengo? ¿Cómo es que yo no recibo? ¿Cómo es que yo no? Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, que está escrita en la palabra del Señor. La otra tentación, ¿no es cierto?, es tener el poder de todo el mundo. ¿Y cuántas veces hemos dicho cómo es que nos empoderamos solamente por subir un peldaño más? Pero el Señor nos llama a tener humildad y dejar todo en las manos del Señor. La otra es pensar que Dios puede hacer cosas tan milagrosas como muchos pastores o pseudo pastores hablan de repente en la televisión de que ha llovido oro, o que a alguien le apareció un diente de oro, o que alguna cosa tan extraordinaria. Pero no nos damos cuenta que Dios hace milagros maravillosos cada día en usted y en mí, en situaciones a veces tan simples y tan sencillas, que parecen un milagro de Dios. Y que lo son. Y que nosotros no somos capaces de valorar ese pequeño milagro de la vida como es. Levantarnos un día y decir, Señor, gracias porque hoy me has dado una nueva oportunidad de vivir. Entonces, volvemos al texto de Pablo. Si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nuestra fe, queridos hermanos y hermanas, está puesta en la fe de Jesucristo. Está puesta en la obra de Jesucristo. Nuestra fe está puesta en aquel que fue tentado en todo, pero nunca se dio al pecado. Y nuestra vida, hoy en día, en esta palabra, hoy día, a mí me llama a no sucumbir a la tentación. Hoy día me llama a no sucumbir a las tentaciones del día a día. Me llama a tener la misma fortaleza de Jesucristo. Tener la misma fortaleza de que aún en las situaciones más dolorosas, no tentemos al Señor, sino que seamos capaces de decirle, Señor, hágase en mí tu entera voluntad. Hágase en mí tu entera voluntad. Así como por la transgresión de uno vino la condenación, todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Hoy día quisiera preguntarles a cada uno, ¿cuál es su tentación? ¿En qué está basada su tentación? Mi tentación hoy día está basada en compartirle una nueva interpretación del texto bíblico y decirle, por ejemplo, cómo se ha mal leído y cómo se ha mal interpretado todas las figuras que aparecen en el relato del Génesis. Pero me guardo la tentación. ¿Por qué me guardo la tentación de decir eso? Porque cuando uno, como pastora, como pastor, entra en el visito
del teólogo, de la teóloga en uno. Y quiere desarmarle todo lo que nos han armado por 5.000 años. Yo también tengo que tener una respuesta para usted cuando yo le desarme la tradición bíblica, y por lo tanto no puedo ceder a la tentación, porque siento que no todos estamos preparados para recibir, y a lo mejor ese texto responde a una situación determinada hace 5.000 años atrás. Pero si yo no tengo nada para colocarle en aquello que le desarmé, mejor me quedo callado. Y le digo, hermano querido, no cedamos a las tentaciones, ni tampoco tentemos al Señor. Habrá un momento en que podamos comer, como dice el apóstol Pablo, comida gruesa, o como bien decía la hermana Mabel, ¿no es cierto?, pasar del colado al picar. Porque nuestro estómago espiritual a veces no está en condiciones de recibir comida gruesa. Quedémonos hoy con la fortaleza que Cristo tiene allí en esos 40 días de ayuno. Y que yo creo que más de alguno de ustedes está pasando por un momento de 40 días, de 80 días, de 160 días de ayuno. 160 días esperando la respuesta del Señor. Y en esos 160 días, en esos 6 meses, en ese año, y usted ha estado en el desierto, sintiendo que a lo mejor Dios se olvidó de usted, Dios camina a su lado. Porque lo está preparando, caminando con usted por el desierto, para llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos de todos nosotros no hemos pasado por un desierto interminable, donde no hemos podido tomar agua, donde no hemos podido comer, donde han venido tentaciones y nos han dicho, olvídate de tu Dios, olvídate de tu religión, olvídate de tu iglesia, ven que aquí está la solución? Y usted sigue caminando en aquel desierto donde usted no ve ni una solución, donde usted no ve nada que pueda vislumbrar una paz para su corazón. Pero al igual que Jesucristo le digo, hermano querido, hermana querida, siga caminando por el desierto, porque al igual que el pueblo de Dios, el Señor pondrá una lumbre en su camino de la noche y una nube para que el sol no le queme durante el día. Y la llegada a la tierra prometida está cerca. Es posible que en ese caminar, igual como el pueblo de Dios, usted tenga que deshacerse de muchas cosas, tenga que deshacerse de ídolos, tenga que deshacerse de todo aquello que empañe verdaderamente la presencia de Dios en su vida. ¿Cuántas cosas usted y yo en este caminar hemos tenido que soltar? Hoy por la mañana conversábamos con Rosita y me contaba de su hermana, que dice que han estado pasando situaciones muy difíciles porque están despidiendo gente en sus trabajos. Y el marido de la hermana de la Rosita se le ocurrió inscribirse en el sindicato. Y entonces cuando el esposo llegó de vacaciones, había llegado también una carta con el logo de la empresa donde ella trabajaba, donde él trabaja. Y la hermana de Rosita dijo, no le voy a entregar esta carta a mi marido porque seguro que es el despido por haberse metido al sindicato. Y ella dijo, no le voy a decir nada, y empezó a orar y
Y más que orar, ella se desesperó porque dijo, ¿qué vamos a hacer si no tenemos el salario de mi marido? Y comenzó un caminar por el desierto que hasta una úlcera se ganó. Más encima, el esposo de Martita tuvo un accidente. Entonces, como tuvo 4 años, 4 años. El esposo de Martita tuvo un accidente que gracias al Señor quedó sin ningún rasguño. Cuando abrieron la carta, ¿de qué se trataba? Le decían que les enviaban los estatutos del sindicato y que por favor los leyera y los tuviera muy cerca. No había despido, no había nada. Pero nosotros sufrimos antes de que las cosas sucedan. Y entramos a tentarnos a sufrir antes de lo que pudiera suceder. Y nos pasamos, como decimos en buen chileno, nos pasamos rollos y películas de lo que podría ser, que tal vez, posiblemente, a lo mejor. Pero no ponemos nuestra confianza plena y completa, que aunque caminamos en el desierto, el Señor está con nosotros. Aunque caminamos sin ninguna esperanza, vamos a llegar a puerto seguro. Aunque caminemos bajo el sol quemándonos y nos falta el agua, Dios provee. Dios provee. Quisiera, hermanos queridos, que en esta mañana caminemos y vayamos al desierto y ofrezcamos ayuno si es necesario. Y lo es. Para poder llegar al final de caminar los 40 días, los 80 días, los 160 días. Y usted y yo caminamos bajo el desierto. Para que el Señor, su gracia sea más abundante. Porque dice la palabra, que aunque sea el pecado más grande, pero la gracia es aún mayor. La gracia del Señor es aún mayor. Y es por eso, hermanos queridos, tómese de la mano de este Cristo que está en el desierto. Tómese de la mano de este Cristo que ayuna 40 días. Tómese de la mano de este Cristo que fue tentado en todo, pero no sucumbió al pecado. Váyanse feliz, porque aún en el desierto suyo y mío, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Que Dios nos bendiga. Caminemos por este desierto, confiados que tendremos victoria y entraremos a la tierra prometida.